Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso. El día de hoy iniciaremos con un nuevo tema y corresponde al de las aplicaciones. Y en específico iniciaremos con las aplicaciones en tanques de almacenamiento. Bueno, para la revisión de los tanques de almacenamiento tenemos dos opciones tradicionales, la que corresponde a la de las cimentaciones superficiales y la que corresponde a las cimentaciones profundas. En el mejor de los casos, dentro de las cimentaciones superficiales es cuando tenemos un terreno competente, es decir, tenemos características de ángulos de fricción y de cohesión, es decir, parámetros de esfuerzo de formación bastante competentes, entonces no requerimos realizar ningún tipo de mejoramiento al terreno y con toda confianza podemos desplantar cualquier tipo de estructura sobre él. Sin embargo, pues también tenemos casos en el que necesitamos pues mejorar alguna profundidad del terreno, entonces se suele ocupar los métodos de excavación y reemplazo. Y aquí tenemos como que bastantes puntos que cuidar. Entonces, primero tenemos que ver la estabilidad del corte. Entonces, nosotros vamos a quitar el material poco competente, lo tenemos que extraer. Entonces, tenemos que hacer cortes, taludes y tenemos que verificar que estos taludes pues permanezcan con la inclinación adecuada y que no vayamos a tener derrumbes dentro de la excavación. También si nosotros tenemos presencia del nivel de aguas freáticas, pues no podríamos estar haciendo la excavación, entonces necesitamos estabilizarlo, poner un sistema de bombeo para poder abatir el NAF dentro de la excavación. Y ahora bien, ya que tenemos toda la excavación realizada, pues previo a eso debimos de haber buscado un banco de materiales que cumplan con las características adecuadas para poder ir depositando el terreno. Y entonces ahí también caemos en otro concepto que es acarreo de materiales, o sea, desde el banco llevarlo hasta el sitio donde vamos a irlo depositando y tenemos que tener un adecuado control de la excavación, es decir, si se va a depositar en capas de 20 centímetros, 25 centímetros, de ser posible, pues tenemos que tener un laboratorio que esté realizando calas volumétricas para saber si estamos alcanzando los grados de compactación adecuados para que están en el diseño para que podamos alcanzar la capacidad de carga, ya que si no está compactado tal como se diseña en el cálculo, pues no vamos a obtener los parámetros deseados. Y pues todo esto genera pues costos, tiempo y pues afecta todo el cronograma de la construcción. ¿Y qué pasa cuando la altura a excavar es muy alta? Pues nosotros ya no podemos continuar con este tipo de sistema y es cuando nosotros pasamos a las cimentaciones profundas. Entonces, aquí pues también tenemos que ocupar pues armados con varillas, lodos bentoníticos. Nosotros necesitamos una losa de cimentación sobre la cual se va a desplantar el tanque y entonces también nosotros vamos a tener que realizar si son colados en situ o si son hincados, pues ya son dos sistemas diferentes. En el caso de colados en situ, pues tenemos que hacer ademados para poder colar, estabilizar la excavación. Todo esto, aparte de los colados, pues se detienen en caso de que esté lloviendo o no esté lloviendo. Todo el desarrollo de la obra es función directa de las condiciones climáticas. Es más, también igual que el caso de las cimentaciones superficiales, si existe el NAF necesitamos estabilizarlo y cuando nosotros pues ya podemos colar, necesitamos esperar 28 días para saber si el colado alcanzó la resistencia de proyecto y también hasta ese momento podemos descabezar los pilotes. Y pues igual que en el caso anterior, pues todo esto son costos, tiempo. Y tenemos una tercera opción basada en las cimentaciones intermedias propuestas por Yopir Foundation Company, que consta en colocar una plataforma granular para el apoyo del tanque
y se rigidiza la masa del suelo en forma somera para que podamos incrementar la capacidad de carga y reducir los asentamientos, lo cual simplifica el diseño estructural, permitiendo desplantar el tanque sobre un cimiento superficial y pues como ya lo comenté, reducimos asentamientos a los límites permisibles y los asentamientos diferenciales entre los tanques y las estructuras que pudieran estar adyacentes a nuestro tanque. El diseño está gobernado por alguna de las siguientes consideraciones. Puede estar gobernado por capacidad de carga, que está controlado típicamente por el análisis de estabilidad de borde, y utilizamos los métodos de equilibrio límite para analizar este fenómeno. También puede estar gobernado por el asentamiento diferencial o el total, los cuales se reducen en la instalación de las pilas de agregado compactado debido a que se crea un estrato reforzado uniforme en la zona superior, o puede estar gobernado por el potencial de licuación del terreno. Les platicaré uno de los casos de éxito sobre tanques de almacenamiento. Este proyecto fue ejecutado en el sureste de México y corresponde a unos tanques que cimentamos en la nueva refinería de Dos Bocas. Sobre la huella de estos tanques se instalaron alrededor de 940 pilas de agregado compactado y bueno, el objetivo de este mejoramiento fue incrementar la capacidad de carga del terreno del anillo perimetral. Bueno, si esto fuera, esta imagen no corresponde al proyecto, pero si este fuera los anillos, si este fuera el acomodo de las pilas de agregado compactado para los tanques, el anillo perimetral es el que estoy señalando ahorita con un puntero rojo, es el anillo que está más afuera de la circunferencia, por decirlo, y típicamente a veces se refuerza el anillo perimetral y se dejan unas columnas de elementos, unas 2 o 3 filas para poder garantizar la estabilidad de bordo del tanque. Y entonces que reforcemos el anillo perimetral pues ayuda a evitar una falla en la estabilidad del borde y podemos controlar los asentamientos dentro del fondo flexible en los tanques. Una anécdota muy curiosa es que siempre debemos realizar la instalación de las packs de adentro hacia afuera, porque si lo hacemos en sentido contrario, nosotros vamos rigidizando la masa de suelo y cuando nosotros llegamos al centro ya está tan duro que es muy difícil poner las packs, entonces debemos de empezar del centro hacia afuera cuando estamos en el proceso constructivo. Este es el anillo perimetral y bueno, como ya les mencioné, pues se trata de incrementar la capacidad de carga en el anillo perimetral, pero lo más importante es evitar la falla por estabilidad de borde. Entonces nosotros vamos a modelar el terreno en condiciones in situ y con condiciones reforzadas. Cuando digo que lo modelamos con condiciones reforzadas, es que nosotros sacamos los parámetros compuestos por la presencia de nuestras pilas de agregado compactado, las cuales deben de ser más largas o deben de salir del círculo de falla más crítico del análisis de equilibrio límite, y con eso pues podemos evaluar si la capacidad de carga o la estabilidad de borde de las condiciones reforzadas pues son satisfactorias. Y pues en este caso, después de realizar el estudio, el análisis de equilibrio límite, pues obtuvimos factores de seguridad satisfactorio tanto en condiciones estáticas como en dinámicas, ya una vez posterior a efectuar el análisis de mejoramiento de nuestro terreno. Sí, bueno, esto es una captura de pantalla de un software. Lo que tenemos aquí cuadriculado pues representa las pilas de agregado compactado y bueno, la matriz del suelo que tenemos. Y bueno, como en todo proyecto, pues también se realiza el análisis de asentamiento, verificando que se cumpla tanto
con el asentamiento máximo permisible y el asentamiento máximo permisible diferencial entre el fondo flexible del tanque y con respecto al anillo perimetral, que en muchas veces es mucho más estricto este asentamiento diferencial que el de la estructura en sí misma. El de la estructura en sí misma ahorita puede andar entre 25 o 30 centímetros, sin embargo los diferenciales pues son los que nos rigen el diseño porque pueden ser solamente 5 milímetros lo que está permitido como asentamiento diferencial. Entonces son valores muy estrictos y pues mediante nuestro sistema de mejoramiento del terreno pues logramos cumplir con los valores que estaban señalados por las características de este proyecto. Y pues igual que todos los proyectos que están cimentados sobre arena, pues se verifica los asentamientos postlicuación. Antes del mejoramiento, pues estos asentamientos postlicuación eran mayores a los permisibles y después de nuestro mejoramiento y con la introducción de los elementos impact, logramos quedar que los asentamientos postlicuación queden dentro de los rangos permitidos por el proyecto. Y bueno, esta diapositiva es súper interesante porque posterior a la instalación de los elementos impact se realizó una nueva exploración dentro de la huella de los tanques. Entonces observó que la estratigrafía, esta primera imagen corresponde a los tipos de terreno que se encontraron. Entonces antes y después de la instalación pues no se notó un cambio en la estratigrafía. Sin embargo, en los valores de resistencia sí se notó una diferencia. El perfil azul corresponde al estado del suelo antes del mejoramiento y el perfil rojo son las propiedades del suelo reforzado, es decir, podemos notar que se nota un incremento en la resistencia de punta en el cono. Entonces hemos visto que bueno, se genera un mejoramiento en el terreno debido a la introducción de nuestro sistema. Se nota más este tipo de mejoramiento en la zona donde tenemos menor presencia de material finos. Y otra cosa bien importante es en esta tercera gráfica donde tenemos los factores de seguridad por licuación, donde podemos ver que en el perfil in situ teníamos zonas que estaban muy propensas a licuarse, pues se encontraban en el lado izquierdo del factor de seguridad. Sin embargo, después de mejorar, de reforzar nuestro suelo, podemos ver el incremento significativo de los factores de seguridad obtenidos en situ. Y bueno, también se efectuaron sondeos de penetración estándar antes del mejoramiento y posterior al mejoramiento. Entonces, las condiciones in situ son las líneas rojas y las líneas azules y naranjas corresponden a sondeos realizados después del refuerzo del suelo con los elementos Impact de Yopir. Y podemos observar que mayormente tenemos un incremento en la resistencia del terreno. Eso sucedió en los 4 tanques. Y bueno, aquí se instalaron 980 elementos de 12.5 metros de longitud y tenemos diferentes espaciamientos. Están más cerrados en la zona perimetral y más abiertos en la parte del centro. Y bueno, esta es una fotografía del proceso de instalación. La finalidad de este proyecto fue incrementar la resistencia del terreno, mitigar el riesgo de licuación y la reducción de los asentamientos. Con este ejemplo terminamos la parte de aplicaciones en tanques y vamos a comenzar con el tema correspondiente a las aplicaciones de estabilidad global en terraplenes y muros. Los taludes y terraplenes son sujetos a un comportamiento no adecuado cuando los materiales de apoyo no son lo suficientemente resistentes para soportar las cargas que van a ser inducidas por el terraplén que
que vamos a ir colocando. Entonces, pues cuando esto sucede, pues tenemos un tipo de falla circular, que es el tipo de falla más común. Entonces, lo que nosotros tratamos de evitar cuando tenemos este tipo de problemas geotécnicos es evitar la falla circular. Por eso es que nosotros procuramos que nuestros elementos, nuestras pilas de agregado compactado, queden afuera del círculo de falla crítico de las estructuras. Entonces, retomando un poquito, pues cuando tenemos terraplenes o taludes, podemos tener fallas, las cuales pueden estar provocadas por las presiones que van a estar aplicadas directamente al terraplén o por la inestabilidad provocada por las mismas cargas que se van a aplicar a los muros mecánicamente estabilizados. Es decir, tenemos potenciales de falla por estabilidad global, los cuales vamos a minimizar cuando nosotros colocamos las columnas o pilas de agregado compactado. Deben de ser más largas que el círculo de falla que tenemos. Nosotros determinamos estos factores de seguridad con los métodos de equilibrio límite y consideramos los parámetros compuestos del aporte de las pilas de agregado compactado con base a los criterios establecidos por Moore y Coulomb. ¿Y cómo benefician las pilas de agregado compactado a la estabilidad del borde? Pues esto se debe principalmente al alto ángulo de fricción que tienen las pilas de agregado compactado. Esto es, aumentan la resistencia al corte y este aporte de aumento de resistencia pues nos va a dar un incremento directo en la estabilidad global y del talud, ya que también vamos a procurar que nuestras columnas de grava compactado queden afuera del círculo de falla generado por la inestabilidad que está. Y pues este tipo de refuerzo del suelo pues también nos va a incrementar la capacidad de carga y nos va a ayudar a reducir los asentamientos. Y uno de nuestros casos de éxito más reciente pues es el caso del mejoramiento de terreno para los muros mecánicamente estabilizados a los accesos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En este proyecto pues tenemos muros mecánicamente estabilizados muy altos y se trabajaron pues en tiempo récord. Logramos instalar cerca de 19,000 pilas de agregado compactado en tiempos récord. Alcanzamos rendimientos de hasta 700 metros lineales de instalación, considerando doble turno, y claro que estos son los proyectos ideales porque vamos pues instalando en línea recta y consecutivamente. Pues les agradezco mucho su atención y continuemos con la siguiente aplicación.